Familia Idea, bienvenidos a un capítulo más de Idea el Podcast. Yo soy el profe Diego y les doy la más cordial bienvenida a este episodio número 2 de Idea el Podcast, un espacio creado por Academia Idea para dialogar e informarnos sobre temas muy importantes que nos van a ayudar a mejorar nuestras prácticas de educación y crianza de los hijos. Toda esta información nutrida por la experiencia y la formación profesional de nuestros expertos invitados. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También te puedes comunicar con nosotros a través de Facebook, de Instagram o a través del número que aparece en pantalla de WhatsApp o con el código QR. Recuerda que nos puedes enviar tus sugerencias de tema, tus opiniones o cualquier duda que tengas, ya sea sobre los capítulos que pasaron o sobre los temas que vamos a estar tratando. De igual manera, recuerden que estos capítulos, mejor dicho, son un espacio donde todos podemos compartir. Si tú tienes diferentes estrategias que pueden apoyar a las demás personas con relación al capítulo que estamos tratando, en los comentarios nos puedes escribir todo lo que tú quieras, si son consejos, si son estrategias, si son situaciones que a ti te han funcionado. Recordemos que somos una comunidad y entre todos nos podemos apoyar. Así que no te olvides, nos puedes dejar un comentario, le puedes dar like al capítulo y sobre todo, dale compartir. A lo mejor a alguien le vendría muy bien escuchar este capítulo. Para el capítulo del día de hoy, Carla, una maestra de primaria de la ciudad de Guasave, Sinaloa, nos hizo el favor de enviarnos un audio donde nos externa una situación que le está sucediendo en la escuela. Antes de empezar con este proyecto, cuando nosotros nos encontrábamos en la planeación, distribuimos un formulario donde le preguntamos a las personas cuáles eran los temas que les interesaba que nosotros tratáramos aquí y cuáles eran las dudas que tenían sobre esos temas. Muy amablemente la profesora Carla se comunicó con nosotros y nos envía este audio que tengo que destacar. Carla es mi amiga personal. ¿Qué te parece si escuchamos el audio para ver qué es lo que nos dice Carla y sobre ello vemos qué tiene que ver con el tema que vamos a tratar, ¿vale? Ok. Hola compañeros, espero se encuentren muy bien. Les mando un saludo desde Guasave, Sinaloa. Soy maestra de primaria y me gustaría platicarles algo que me sucedió hace unos días y me di cuenta que necesito información al respecto. Pues verán, la familia de uno de mis alumnitos está pasando por momentos difíciles porque en casa hay presencia de violencia. No solo es violencia emocional, sino que también llegan hasta los golpes. La mamá se acercó conmigo para pedirme pues un consejo y lo único que pude hacer pues fue canalizarla con la psicóloga escolar porque no tuve muchas herramientas para apoyarle. Y pues fue entonces cuando me di cuenta que necesito informarme al respecto y pues creo que puede haber otras personas que se encuentren sufriendo violencia y tampoco sepan qué hacer. Es por eso que me gustaría mucho y les agradeceré que hagan un episodio donde hablen de la violencia y específicamente sobre la violencia intrafamiliar. Pues les mando un gran abrazo y los estoy escuchando, chicos. Gracias. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo te mandamos hasta Guasave. En el audio que nos envió Carla, específicamente nos está dando ahí una sugerencia de tema y definitivamente creo que podemos proporcionar cierta información para ayudar a todas las personas que nos miran y nos escuchan a aprender más sobre el tema, ¿no? Más o menos, ¿de qué crees que podemos hablar en este capítulo? Pues en este capítulo podemos identificar qué es la violencia intrafamiliar, qué va dentro de ella, ¿no? Cuáles son los tipos, cómo detectarla, por ejemplo, ya está en la escuela, cuáles son los signos o señales que podemos detectar si un niño vive violencia en casa y qué es lo que se sugiere, cómo se sugiere intervenir en caso de que ella lo detecte. Perfecto, muchas gracias. Definitivamente estos temas no son para nada sencillos, no. Sin embargo, creemos que es muy importante hablar de todo ello porque pues no es un tema que se deba dejar pasar. Entonces, sin esperar más, vamos a comenzar con el capítulo y más que enfocado hacia la violencia, ¿qué te parece si lo enfocamos hacia cómo le podemos hacer para crear un hogar libre de violencia? Ok. ¿Te gusta? Sí, excelente. Perfecto. Entonces, ahora sí, no esperemos más. Iniciamos con el capítulo. Y del podcast, la voz que te acompaña. Hablamos de familia, de cómo enseñar y guiar. Desde la escuela hasta casa, con todo el corazón. Juntos aprendemos, construimos educación.
Hola, hola familia IDEA, bienvenidos de vuelta. Vamos a comenzar con este capítulo en donde vamos a estar hablando sobre cómo crear un hogar libre de violencia. Y yo creo que no podemos tener mejor invitado que a la psicóloga Lorena Rentería, quien es licenciada en psicología, tiene una maestría en educación, además de múltiples diplomados como uno en psicoterapia de juego, otro perito en criminalística, otro diplomado en investigación, un diplomado en psicoanálisis y un diplomado en humanidades, además de múltiples cursos y talleres que fueron abonando a la preparación profesional. Así es. Y ahora sí que también a la experiencia, ¿no? Porque al final de cuentas eso te ayuda a modificar la forma en la que atiendes, ¿no? A las personas que llegan contigo y de cómo te desenvuelves en tu campo. Sí. Lorena, pues muchísimo gusto en conocerte primero y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Sabemos que tienes mucha información para proporcionarnos y sabemos que va a ser muy provechoso este capítulo, así que bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, pues agradezco mucho por invitarme, por considerarme y sobre todo por crear esos espacios de conciencia y de información, ¿no? Para la sociedad y sobre todo para las familias. Perfecto, me da mucho gusto que estés aquí, bienvenida. Gracias. Para ti que estás en casita, al final del capítulo te vamos a dejar toda la información de la psicóloga invitada el día de hoy, por si la necesitas o conoces a alguien que la necesite, se la puedas proporcionar, porque al final de cuentas estos espacios que estamos promoviendo aquí es precisamente para apoyar a todas las personas que nos vean en cualquier situación por la que estén pasando y que esté relacionado con los temas de los capítulos que estamos viendo, ¿vale? Sí. Como dicen por ahí, vamos a empezar por el principio, Lorena. Vamos a empezar a clarificar qué es la violencia y qué es la violencia intrafamiliar. A lo mejor cuáles pudieran ser las diferencias entre ellas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, ahora sí que vamos de lo general a lo particular y bueno, pues la violencia es aquel fenómeno de cualquier tipo de agresión, ¿va? Vamos desde la violencia física, desde la violencia emocional, violencia económica, puede ser también la violencia sexual, cualquier forma de violencia que se ejerza, ¿no? Contra una persona, de sumisión. Claro, ¿y en qué sería entonces la violencia intrafamiliar? La diferencia de la violencia, que es cualquier atropello hacia los derechos humanos, ¿no? Entre una persona, es que se ejerce dentro del entorno familiar. Okay. Esa es la diferencia. Muy bien. Y, por ejemplo, tú que te desenvuelves en todo este campo, ¿es algo común? En México es algo común por el tipo de crianza y cultura que tenemos. ¿En qué aspecto? ¿Cómo? Estamos en una cultura que tiene connotaciones todavía, podríamos llamarlo machista o patriarcal, donde aunque en algunas sociedades ya se ha evolucionado en ello, en otras sigue siendo, por ejemplo, la violencia física un método de corrección. Oye, y basándonos en todos estos aspectos, ¿consideras importante que un hogar debe ser libre de violencia? Es súper importante porque de ahí depende mucho el desarrollo de la niñez, así como del adulto, ¿no? Y cómo tenemos, es bien importante a nivel cultural, cómo tenemos normalizadas algunas violencias. ¿En serio? Sí. ¿Y entonces qué pudiéramos entender por hogar libre de violencia? Un hogar libre de violencia, creo que en México, bueno, hablemos de nuestro país y de lo que conocemos, claro. Confundimos mucho la disciplina, es un hogar más autoritario, ¿no? La disciplina con la agresión. Muchas veces asociamos esto y creemos que debe de haber, por ejemplo, agresión física, psicológica, para corregir, ¿no? A los niños o para la formación de sobre todo de las infancias. Ok, y en relación a precisamente a la formación de un hogar sin violencia, ¿qué papel jugaría la educación en todo ello? ¿La educación en general? La educación en general. Ok, para empezar, por ejemplo, abrir esos espacios a las personas que puedan llegar, maestros, mamás, papás, es parte de la psicoeducación, ¿no? A abrir un poquito el panorama, que hay otras formas de corregir, de educar, más allá pues de ejercer este tipo de castigos, ¿no? Correcciones físicas. Pero, por ejemplo, hablando de un entorno escolar, te he comentado, ¿no? Que yo trabajo en el área de prevención, trabajo ahorita con adolescentes, entonces a ellos se les informa de sus derechos, ¿no? Se les informa también de qué hacer en caso de que estos se corrompan, se trabaja mucho con la expresión de emociones, pero en la parte del hogar podemos trabajar a detectar esto con los niños, pero lo más importante es la educación en el hogar. ¿Qué aspectos de esa educación en el hogar vendrían a ser la parte primordial?
sería eso, ¿no? Poner un correctivo de forma asertiva. También creo que nos cuesta trabajo ser flexibles y lo hablo también yo como mamá, ¿no? Yo tengo 2 hijos y también en la parte que yo fui educada con una educación muy tradicional. Entonces, sí nos cuesta cuando tenemos eso normalizado y dentro de nuestra cultura, sí cuesta un poquito de trabajo ser flexibles a entender que hay otras formas de educar más allá que una educación autoritaria que puede llegar a ser agresiva. De hecho, justamente en el capítulo número 1 estábamos hablando sobre estilos de crianza y mencionó el invitado Ángel un estilo de crianza que decía autoritario. Sí. Y se me vino a la mente ahorita que lo estás diciendo porque él decía que las personas crecen con tendencias a ser sumisos y obedientes únicamente en lugar de analizar. Está relacionado con lo que acabas de decir, ¿no? Sí, por ejemplo, a mí, mis maestros de universidad, hoy colegas, porque también soy docente de universidad, cuando le dicen, ¿cómo era la maestra Lorena? Es siempre revolucionaria, ¿no? Y creo que me he caracterizado en mis trabajos por ello, pero una vez me generó mucho ruido cuando trabajaba tal cual en oficinas que tenían un poquito más de estructura, que dice una persona, es que tengo que contratar a personas obedientes. Y yo dije, wow, me pareció sumamente agresivo porque también las personas desobedientes somos personas creativas, ¿no? Claro. Que damos otro tipo de soluciones. Y si estamos buscando siempre encuadrar en una cajita, creo que eso nos vamos a algo magno a nivel cultural en México, pues hace que no crezcamos, ¿no? Claro. Que sigamos. Y es importante, ¿no? Seguir aprendiendo, adaptarnos a los cambios de la sociedad. Así es. Yo estoy sorprendido con toda la información que hay con base en estudios sobre la conducta de las personas y de cómo en tan poquito tiempo han cambiado las cosas, ¿no? Como antes era de tú te sientas, guarda silencio y no hables, no opines, y cómo pasamos en muy poco tiempo después de tantas investigaciones al hecho de ser más asertivos, al hecho de promover la participación por parte de todas las personas en general, ¿no? Sí, por ejemplo, a mí me toca trabajar mucho con mamis, hay veces que me llevan los niños y, por ejemplo, una vez una mami, ella es chef, y su niña tenía como 2, 3 años y me decía, es que Lorena, me estreso porque se me hace tarde y es que ella no entiende y cuando llego en crisis he llegado a nalguearle, pues llegan con mucha culpa. Lo primero que yo tengo que hacer es disminuir la culpa. Hemos hablado que dentro de nuestra cultura está normalizado y es difícil dejarlo de hacer, ¿no? Yo no estoy para juzgarla. Entonces ya luego la hago entender, yo siempre les digo, vamos a bajarnos a pensar como niños, no porque ellos sean menos, sino porque ellos no están contaminados por el deber ser. Le digo, si ella saca la harina y todo eso, para ella es divertido, ¿no? Si ella a veces no entiende esta parte de que tienes que irte porque todavía no tiene estructura del tiempo, entonces empiezo a hacer conciencia de la diferencia porque queremos que los niños también ya piensen como adultos y no entendemos esta parte de la etapa, ¿no? De ellos, y es la forma en que hemos trabajado en que disminuya, por ejemplo, la violencia en el hogar. Una vez también me pasó, te digo, mi familia es de una parte de México muy al interior, y fuimos una vez un día de campo y mi niña estaba chiquita y cuando algo le molestaba tenía de que, gritaba así, ¿no? No me hacía eso. Entonces empezó, si algo le molestó y no era un ruido estridente, pero sí empezó a gritar y me dice una prima que es mayor que yo, ¿por qué grita? Yo, porque algo le molesta. ¿Y por qué no le pegas? Me dijo yo, wow, no voy a pegarle a mi hija porque esté expresando sus emociones, ¿no? Entonces desde ahí es cuando empiezas a hacer conciencia sobre ello y como antes, tal vez, a lo mejor 10 años antes, lo hubiera hecho porque era lo correcto, porque es con lo que yo crecí. Incluso me acordé también de una anécdota de una compañera maestra que me tuvo la confianza de platicarme, ¿no? Que incluso ella llevó a su niña al doctor una vez y le dijo, es que si se porta mal, le tienes que dar unas nalgadas. Okay. Y dice la compañera, oye, me lo está diciendo el doctor. Entonces ella dijo, pues entonces es correcto. Es correcto. Porque una nalgada no va a traumar a nadie, dijo, que le dijo el doctor. Entonces dice ella, empezó con una nalgada y cuando menos pensó, ya era 3 nalgadas, 2 jaloneos. Pero dice, ¿cómo uno confía a veces también en los consejos de personas profesionales, dando por hecho que es lo correcto, ¿no? Y ya después descubriendo otras cosas me di cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal. Sí, me decía una amiga, oye, ¿y tú qué le dices a los papás? Y yo les digo que a veces una nalgada está bien. Y yo les digo que ninguna, Entonces digo, no, de ninguna manera. Te voy a contar 2 experiencias. Por ejemplo, yo trabajé en Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia un año y ahí nos decían, ¿no? En las capacitaciones. A ver, no es como que pues llegaba y por ejemplo, yo atendía las denuncias y entrevistaba a los niños. Y no es porque yo en la casa a lo mejor se me fue y yo le pegué nalgadas o si yo
utilizo la violencia para corregir, pues lo voy a dejar pasar en mi trabajo. Decía, si tú lo haces o no, aquí no se llega a hacer, ¿no? También hace 2 años me tocó, igual por su procuraduría, dar una plática al personal de la salud. Entonces yo les ponía en las diapositivas, les voy a presentar a unos amigos que a lo mejor ustedes conocen. Y era un cinto, una chancla y un palito. Entonces conocidos y todos, sí, a ver, ¿a quién de nosotros aquí? Y ya levantamos la mano, nos corrigieron con eso. No, pues sí. Les digo, una vez cuando yo llevé a mi hija de bebita y lloraba mucho y la llevé con el pediatra y me dice, Lorena, le está haciendo daño la leche. Y yo, no, es que ya no falta la tía, tenía 2 meses mi bebé, no falta la tía que le quiere darte hierbabuena, que le eche clavel, que si nada le caía. Y me dijo, hay gente que dice que gracias a eso los niños están, y no, los niños sobrevivieron a eso porque a esta edad deben de tomar pues cierta leche específica. Entonces yo les puse el ejemplo porque la mayoría eran médicos, ¿no? Y les digo, así nosotros, o sea, no estamos aquí gracias a los golpes, porque de repente le digo a mamá, no, es que cuando estaba chica te pasas, y mira cómo eres, y yo, hey, sobreviví a eso, estudié psicología. Estoy aquí a pesar de los golpes. Entonces sí, yo le digo, a ver, sobrevivimos a eso, no quiere decir que gracias a los golpes estamos aquí, porque igual al final ya vamos a hablar de las consecuencias que puede haber de crecer en un hogar con violencia. Oye, y no sé si te ha pasado también que muchas personas, ahorita que lo mencionas, que dicen, no, pues yo crecí así y no estoy traumado ni me pasó nada. Y elogio brincándoles, ¿no? Ansiedad y... frustración ante las cosas y demás, ¿no? Sí. O sea, pero es muy común eso, ¿no? Que dicen, no, a mí no me pasó nada. Sí, yo no estoy traumado. Y cuando ves todos los síntomas que hay, por ejemplo, tenemos el trastorno límite de personalidad. Digo, tiene algunas predisposiciones genéticas, pero mayormente es por una infancia violenta e invalidante. Wow, ok, vale. Luego sería interesante hablar de todo eso también, ¿no? Sí, sería muy importante. Oye, y ya ahora sí que tomando en cuenta toda la información que nos estás proporcionando de este tema, al inicio separaste los tipos de violencia. Sí. ¿Los pudieras retomar, por favor, y los clarificamos un poquito? Sí, comenzamos con la violencia física, que hablábamos que está normalizada, como más sobre todo en las infancias, en algún momento también con la esposa, ¿no? Decían, es que no, pues es que corrígela, y el esposo también llegaba a corregirla con golpes, ¿no? En las infancias, ¿qué pasa? Pues la nalgada, cintarazo, ha llegado a ver con cables, jalones de cabello, te pudiera hablar de infinidad de casos que me han llegado de manera pública, mis trabajos públicos y privados, de cómo se llega a golpear a los niños como una corrección. Claro. Y yo muchas veces les digo, ¿no? Porque me toca ver en mi entorno, a veces le digo, el niño te pide, hace algo o no sé, ¿no? O quiere hacer algo y le metes una tunda y al rato dices, ok, hazlo, porque podemos establecer límites de manera no violenta. O sea, a ese le puedes dar la golpiza de su vida al rato, ok, hazlo, no sirvió de nada. Digo, para traumarlo nada más, pero no sirvió como correctivo. Y sin embargo, yo le enseño mucho a los papás, podemos poner límites sin violencia, o sea, no es necesaria, ¿no? Comenzamos con la violencia física, luego la psicológica, cuando comenzamos a insultar a los niños. He detectado que culturalmente las infancias se le denigran. En esta parte de las infancias de repente se les soaja, ¿no? De que no se les permite hablar, que no se les permite participar, que no se les toma en cuenta. Y bueno, les digo, múltiples insultos que se les puede realizar, sobre todo en la parte educativa, ¿no? Cuando no se llega a aprender, no llegan a hacer, o sea, llega a ser frustrante muchas veces para los niños tener ciertas tareas. Venimos con la violencia económica. Recuerden que la violencia intrafamiliar no solamente es para los niños, también puede estar el cónyuge. Y en la violencia económica, pues puede ser, por ejemplo, si tenemos una ama de casa. Muchas veces yo he escuchado hasta amigos decir, es que y yo siempre trabajé ahí en la casa. Y yo, claro, ser ama de casa es un trabajo 24/7 y no remunerado económicamente. Sí. Mamis o mujeres no permitan que su pareja les diga que no están aportando al hogar. Por supuesto que están aportando al hogar y están contribuyendo, educando a sus hijos. Luego tenemos la violencia sexual y esta parte es bien importante porque no porque estemos casadas estamos obligadas a tener relaciones sexuales. Me decía una paciente, oye, es que me siento mal, quiero trabajar esto, ¿qué pasa? No, pues es que estoy peleada con mi pareja y tienen discusiones y él se enoja porque yo no quiero tener intimidad, ¿no? Le digo, no estás obligada. Es que no estaba, no, es que si tú no tienes deseo, no estás obligada, o sea, no es una obligación que tengas, debe ser consensuado, ¿no? Y es una forma de comunicación en la pareja. Pero un punto bien importante en la cuestión de los niños, tenemos altos índices del tipo de violencia sexual,
con niños y niñas. El 90% de los casos de violencia sexual son de una persona, la persona agresora es una persona que es muy cercana a la familia o un familiar. El 60% de nuestras niñas y niñas en México sufren ese tipo de agresión dentro de su hogar o dentro de un espacio seguro. Entonces creo que es un punto bien preocupante. En Baja California tenemos, no el primer lugar, pero tenemos una tasa alta también de abusos. Estamos dentro del top 10, ¿no? En México. Y creo que es parte bien importante que analizar en mis trabajos. Me he dedicado mucho también a esta área, a la prevención, a la detección, que también lo podemos abordar al final, porque hay puntos muy, muy específicos aquí, y a la intervención sobre todo. Se han activado muchos protocolos, sobre todo en los ejercicios que estuvo haciendo creo que 20 y algo de noviembre, 25, fue el Día de la No Violencia a la Mujer. Se hizo un ejercicio en una secundaria que yo por ahí estuve en orientación y votaron varios casos y tuvimos que hacer varios protocolos con Escuadrón Violeta para denunciar. Sí, la negligencia nos queda el último, que es omisión de cuidados. A veces decimos, el menos peor es la omisión de cuidados, que mira, puede ser desde que los niños no comen, que están sucios, que no limpian. O sea, la misma escuela te llama a veces a DIF y te dice, oye, tengo esta situación, a veces ya directamente, ¿no? De que, no sé, niños de 8 años que llevan pañal, por ejemplo, te pongo eso, que van sucios, que no llevan tareas, que van sin comer, ¿no? Tenemos, les digo yo, el menos peor aquí llega a ser pues la omisión de cuidados. Pero también me tocó un caso que me pareció poco común, pero muy importante. Una chica que iba a orientación y le decía, es que me siento muy ansiosa, es que me he cortado. Y a la mamá la canalizaban a que llevaba a su hija a terapia 1 vez, 2 veces, 3 veces. A la tercera no llegó DIF. Con DIF es como llegas y puedes mediar la situación. Miré a la mamá y sí tenía el recurso económico, sí tenía el recurso como intelectual, porque hay personas que por la parte cultural no le toman tanta importancia, pero cometió esta omisión, ¿no? Entonces se retira, ¿no? Al adolescente del hogar y pues ya se hace un proceso. ¿Quieres que tu hijo obtenga mejores calificaciones en la escuela? Olvídate de los métodos tradicionales, que son aburridos, cansados y poco efectivos. Mejor inscríbete ahora en Academia IDEA, donde tu hijo podrá tomar clases extra de regularización y reforzamiento completamente en línea y con profesores 100% en vivo, desde un celular, tablet o computadora sin salir de casa. Con alegría te comparto que nuestros estudiantes han mejorado sus procesos de aprendizaje, obtienen mejores calificaciones y elevan su autoestima y seguridad al tener un mayor dominio de los contenidos. No lo pienses más y sé parte de la familia IDEA. Gracias por continuar con nosotros aprendiendo sobre este tema. Seguimos con la psicóloga Lorena Rentería. Muchas gracias por continuar con nosotros. Nada. Y le damos la bienvenida a la profe Mayrani, que también nos va a estar acompañando en este maravilloso viaje de aprendizaje. Ya saben que emprendemos cada viernes. Bienvenida, maestra. Gracias, hola, y un honor estar aquí compartiendo el espacio nuevamente con todos ustedes. Excelente, bienvenida, maestra. Gracias. Perfecto, pues si acabas de poner el capítulo, recordemos que estamos hablando de cómo crear un hogar libre de violencia. Ahora, ya mencionamos tipos de violencia, ya clarificamos qué es la violencia. Vámonos ahora, ¿cuáles son los signos tanto físicos como emocionales y conductuales de la violencia? A lo mejor en los diferentes tipos de violencia que tú nos mencionaste previamente. Ok, vamos a comenzar por la violencia física. Aquí un punto bien importante. Aquí los docentes en el área educativa es donde se ha percibido más y donde se ha dado las denuncias, porque en diferentes casos dentro del hogar, la mamá también hace omisión, ¿no? Ante esta situación, se detecta ahí y es como pueden salvar a los niños de un entorno de violencia. Comenzamos por la parte física. Si hay moretones o heridas inexplicables que se notan a simple vista, comenzamos con ello. Aquí hay un punto bien importante porque estuve en el área de denuncias. Cuando me llegaba un niño con ciertos moretones, tenía que observar y analizar, porque si tenemos, por ejemplo, un niño neurodivergente, es sumamente común que traigan moretones por lo checo de su espacio. Entonces, era observar, mucha observación. Luego, si tenemos fracturas o lesiones repetitivas, también es otro punto muy importante. Si vemos que el niño llega constantemente con moretones, si llega con ciertos dolores o si no lo pueden tocar. Y dentro de la parte conductual, si la agresión ha aumentado
o si vemos que se aísla, vemos algo diferente, hay que poner mucha atención en ello. Ujú. Ajá. Lorena, te voy a hacer una pregunta del lado personal como Sí. maestra. Ujú. ¿Qué consejo me podrías brindar o nos podrías brindar a los profes que nos están escuchando en relación a el apoyo que podemos brindarle a los niños del lado emocional que estén viviendo alguna situación de violencia en su hogar? Principalmente la escucha hacia ellos, la comprensión, la empatía y ya lo demás, Claro. pues ya le toca a otros profesionales. Sé que los maestros hacen un trabajo maravilloso, pero ahora sí que en la parte hasta donde nos corresponde la trinchera, ¿no? Que estamos Muy cada quien. bien, muchas Claro, gracias. claro. Ujú. Muy bien. Entonces, ya mencionaste los signos de la violencia física, Ujú. ahora con la violencia emocional, psicológica. Okey, pues, esta puede ser un poquito más difícil de detectar, pero vamos a analizar aquí si hay aislamiento social, si el niño se comienza o la niña se comienza a alejar, piensa si antes se juntaba con amiguitos y comienza o a estar más solo, también si comienza a estar más renuente, si vemos que hay más, desconfianza, baja autoestima, si constantemente tiene miedo, a lo mejor también del maestro que comience a tener miedo, se asuste. Y si vemos que es la víctima del bullying porque es el niño o la niña más sumisa, esos puntos son muy importantes también de checar, ¿no? Hablábamos que muchas veces la violencia psicológica quiere hacer a personas obedientes por medio, pues, de la Claro. sumisión. Ujú. Y bueno, esta otra parte de la violencia económica, aquí entraría un poquito más en las amas de casa o en las parejas, ¿no? Que es control absoluto del dinero. También como maestros y maestros lo podemos detectar porque muchas veces es el contacto, ¿no? Con alguno del padre o madre de familia. Si llegan, no sé, los niños a faltar de ciertas cositas de la escuela o los eventos que se tengan. Entonces, muchas veces se les prohíbe trabajar pero tampoco se les da dinero, ¿no? Se les da cierta solvencia para ella. Ayer teníamos una duda sobre esto de la violencia económica. ¿La violencia económica es específicamente hacia la pareja? Puede ser hacia la pareja, aquí con los niños, pues, híjole, ocuparíamos ver porque, pues, puede que le den dinerito para la escuela o que les den lonche, pero aquí entraría con ellos más bien la omisión de Ok, cuidados. cambiaría de nombre. Sí, no sería otro tipo de Sería violencia otro contra tipo de ellos. nombre. Aquí es más hacia la pareja. A mí me tocó, por ejemplo, presenciar un caso de una persona cercana a mí, donde el esposo no la dejaba trabajar para que cuide a los niños. Ella, excelente esposa, excelente ama de casa, excelente madre, pero no iba al mercado y él iba con ella y le tenía todo medido. Y ya ahorita ya está divorciado, y por supuesto. Y ella no la dejaba trabajar fuera, pero cuidaba niños y yo lo miraba muy estresada a sus hijos y otros niños. Y luego decía, ay, y yo pago ciertos recibos. Y yo le decía, como por, o sea, si él no te estaba, pues no solventaba cosas de ellas como desodorante, o sea, cosas Claro. básicas, no había dinero para ella. Y ella esto lo normalizaba, ¿no? Aquí sí me ponía el feminismo como el 50 y 50. Yo decía, esto no es 50 y 50. Claro. Entonces ella por mucho tiempo sufrió violencia económica, ¿no? Ya que estuvo fuera de ese entorno, pues ya lo pudo detectar. Pero Ujú. hasta después, hasta que ya estuvo fuera. Sí, pero es lo que te digo, o sea, son amas de casa, puede también endeudarlas, ¿no? Ve y pide un préstamo aquí y allá y las endeudan o les controlan el dinero y les prohíben trabajar, o sea, hacen que dependan de ellos, ¿no? Y es un método de control. Y bueno, vamos con los signos de violencia sexual. Aquí más me interesa hablar un poquito más de los niños. Les digo, muchas veces en la escuela se detectan, entonces en casa una alerta. No siempre que un niño se orine quiere decir que fue abusado, pero sí es un signo de alerta. Ok. ¿Ah? Otro es que el cortarse puede ser otro síntoma también de ello. En la etapa primaria se supone que en esta etapa es la etapa latencial, donde el niño se centra más en el aprendizaje, en el juego. Ok. Y si aquí tenemos conductas sexualizadas en los niños, es decir, aquí también es un signo de alerta de qué está viendo el niño o qué le está pasando. Yo siempre he dicho que es preferible ser exagerada a ser omisa, entonces se empieza a analizar con los niños ese tipo de signos, ¿no? Sobre todo en la etapa primaria, es conductas sexualizadas y abrir este punto de comunicación con los niños es bien importante, ¿no? Sobre todo papás y mamás, créanle a sus hijos. Ok, Lorena, respecto a esto, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer si identificamos este tipo de signos? Ok, si hablamos desde el entorno escolar, primero acercarnos un poquito al tema, luego si es que en tu estado existe el protocolo de actuación, pues llevarlo a cabo. Si estamos en casa y detectamos esto, pues también es buscar ayuda profesional. ¿Qué técnicas le podemos recomendar a las personas que nos están viendo
para que solucionen los conflictos una vez que ya se están presentando en casa, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que Ujú. a veces los hermanitos o entre primos se dan ciertos conflictos que al no tener las herramientas ellos para saber cómo solucionarlos, pudieran caer en ciertos actos violentos. ¿Qué consejos les podemos dar a las familias para Mm. solucionar o ayudar a solucionar esos conflictos sin recurrir a la violencia? Como cultura tenemos normalizada la violencia, sobre todo física, para la corrección. Entonces, si lo estamos usando, va a ser una forma que nuestros hijos van a buscar para solucionar un problema. Aquí sería, sobre todo, pues parar la violencia, hablar con ellos y permitirles también el diálogo, ¿no? Por ejemplo, si son dos niños que pelean, permitir que se dialoguen, que se disculpen. Lo hablábamos ahí, la expresión de las emociones, el fomentar también en ellos la comunicación asertiva, darles permiso de comunicarse también, validarlos, que sea dentro de su infancia, que sepan que son importantes, ¿no? Que son parte de la familia. Ok, muy bien, Lorena. Ahora nos podrías hablar acerca de qué factores impactan dentro del ambiente familiar para que pues en ella se presente algunas situaciones de violencia. Pues, la más importante y la más recurrente creo que es si crecimos en un entorno donde era, normal el correctivo con violencia, ya sea física o psicológica, pues un patrón repetitivo, ¿no? Podemos ahí, romper cadenas. Muchas veces también, las adicciones. Hace poco fui a una capacitación sobre los tipos de violencia y uno aquí en Baja California puede decir: "Híjole, es igual en todos los estados", y no. Aquí mucho del atropellamiento a los derechos de los NNA tienen que ver con el alto consumo de sustancias psicoactivas. Ok. Entonces, porque tenemos altos consumos. En otros estados no es la problemática. Ahí viene siendo algo más cultural, ¿no? Entonces, sí tiene mucho que ver. Mucho de nuestros niños que están institucionalizados es por padres que están en adicción, los cuales recordemos que la adicción, sobre todo a ese tipo de sustancias, despersonalizan, ¿no? Yo cuando me tocaba trabajar con esos niños en terapia, pues estaban tristes porque si es que mi papá está en adicción, ambos padres no me quieren y esto, le digo, corazón, digo, es que tus papás, tú sabes que están en una enfermedad, ahorita no son ellos, ¿no? No es que no te quieran, ahorita no son ellos, ¿no? Es así, esa parte, reconocer que ellos no tenían la culpa, ¿no? Sino que sus papás, pues, no estaban, sanos en este momento. ¿Cuáles son las consecuencias a corto y largo plazo de un niño que está sufriendo violencia intrafamiliar en su hogar? Pues a corto plazo se manifiesta más en la escuela, como decíamos, conductas violentas, falta de respeto a las figuras de autoridad, sobre todo, y pues esto va a generar muchos problemas conductuales, ¿no? Que donde lo pagamos es el entorno escolar. A largo plazo es bien importante porque em, cuando un niño crece en un entorno de violencia, se activa el sistema de alerta, ¿no? Estos niños producen, por ejemplo, altos niveles de cortisol, de estrés, y ahí, la teoría del apego nos explica cómo hasta en la estructura cerebral, un niño que crece con violencia, su cerebro crece diferente. Por ello es que ya los adultos a veces tienen al apego evitativo, el apego desorganizado, el apego ansioso, que es otro tema que tal vez abordarán por ahí después, y cómo también a veces dices, oye, es que ¿por qué te estresas tanto? No es para tanto. Y es porque nuestro sistema de alerta siempre estuvo encendido, ¿no? Ok. Entonces también estamos por ahí muy a la defensiva. Cabe destacar que pudiera ser desencadenantes junto con la predisposición genética a ciertos trastornos de la personalidad o ciertos trastornos también de ansiedad, depresión, etcétera, puede jugar un papel muy importante. Entonces no desestimemos esto, ¿no? En el desarrollo no solo del niño, sino del próximo adulto. Juntos aprendemos, construimos educación. Familia Idea, ya casi llegamos al final del episodio. Vámonos con esta sección de preguntas y respuestas. Como lo mencionamos al inicio, distribuimos un formulario para las personas donde pudieron recomendarnos algunos temas que podemos tratar y a través de ese medio nos hicieron llegar algunas preguntas muy puntuales sobre ciertas situaciones relacionadas al tema que están proponiendo. En este caso, tenemos una pregunta que nos hicieron llegar que dice a pesar de que ya estuvimos hablando de esto durante el capítulo, pues la pregunta fue muy puntual y en relación a la responsabilidad que tenemos de informar, dice la pregunta, ¿cómo puedo hacer para identificar que en mi familia se está sufriendo de violencia intrafamiliar
y qué conductas puedo identificar en mis hijos. Ok, comenzamos, pues, si hay golpes, si hay insultos de parte de cualquiera de los miembros dentro del hogar, si hay control económico, si no es equitativo. También aquí con los hijos, pues hablábamos de si hay conductas agresivas, si sienten miedo constantemente y si tenemos, pues también hay problemitas en la escuela constantemente conducta. ¿Cuáles consideras tú que son los valores más importantes que debemos promover en nuestros hijos para crear un hogar libre de violencia? Pues número uno, el respeto. Yo de manera personal y profesional creo que el respeto es un valor fundamental para ello. La empatía, sobre todo con nuestros hijos, entender que ellos están en otra etapa diferente a nosotros, que hay cosas que son importantes para ellos y para nosotros también, y pues sobre todo el amor. Pues con esta pregunta hemos terminado la sección, Lorena. Muchísimas gracias por toda la información que nos has proporcionado. En este espacio final, me gustaría preguntarte si hay alguna información extra que nos quieras proporcionar, algún consejito, algo que te gustaría externarnos. Pues si estás viviendo una situación de violencia intrafamiliar, si lo has detectado en esta plática, si eres una persona adulta, no lo desestimes. Decíamos que teníamos normalizadas ciertas violencias y la gente que nos dice que exageramos cuando defendemos nuestros derechos es porque tiene normalizadas estas violencias. Recuerda que hay instituciones que trabajan para ti. Hay más de una institución que trabaja para ti para proteger tus derechos. No estás solo y no estás sola. Excelente, muchas gracias. Y ahora toma tu cuaderno de notas para apuntar 5 recomendaciones que pueden servirte para mejorar las dinámicas en casa y para promover un ambiente libre de violencia. Recomendación número 1. Promover una crianza respetuosa. Lorena, ¿qué nos puedes decir al respecto de esta recomendación? Pues para poner límites no es necesario ningún tipo de violencia, entre ellos la que se ejerce más sería la física o la psicológica. Podemos poner límites de una manera asertiva. Dentro también de la crianza respetuosa acostumbramos mucho al castigo, ¿no? No hiciste la tarea, te voy a quitar el celular. Entonces puede que el niño asocie esto con una negativo hacia la tarea, no un repelo. Aquí sería, te ayudo a hacer la tarea, ¿por qué no hiciste la tarea? Ok. Ponemos cierta hora. Eso es lo que nos sale un poquito la crianza respetuosa, porque aunque no haya golpes, si comenzamos con la parte del castigo, estaríamos cayendo en lo autoritario y pues no queremos que haya esta asociación negativa, por ejemplo, a ciertas obligaciones de los niños. Recomendación número 2. Analizar las conductas de niñas y niños. Bueno, en este punto, al inicio nos pedía apoyo la maestra Carla. Entonces, aquí la recomendación para las personas que estemos trabajando directamente con las infancias es detectar, ¿no? Cuando vemos un niño sumamente agresivo, cuando vemos ciertas conductas que el niño manifiesta o mucha sumisión, hay ciertos signos y síntomas que podemos analizar, sobre todo si ha cambiado la conducta entre los niños y niñas, para saber si está pasando por un tipo de violencia. ¿Puedo decir un ejemplo? Ujú. Ok. Hace tiempo me tocaba dar un taller que se llama Jugando a Respetarme, que va más enfocado al área sexual, pero el niño tenía cierta conducta conmigo. A pesar de que era un niño un poquito desastroso, conmigo se portaba muy bien. Ya después empieza la conducta agresiva y le habló a la mamá, me dice, ¿cómo se portó? Pongamos el Ujú. ejemplo, Juanito. Y yo le digo, Juanito tenía cierta conducta y ha aumentado la conducta agresiva y la mamá voltea al liberar al niño, ¿no? Le digo, no me lo voltees a ver a él. Analiza qué está pasando en casa, que el niño ha modificado su conducta. Me dice, Ujú. es que volví con el papá y el papá me golpea. Ok, entonces ahí está el punto. Ese tipo de análisis es al que me refiero. Ok. Recomendación número 3. Validar las emociones de niñas, niños y adolescentes. Como padres y madres, en muchas ocasiones podemos caer en decir, por eso estás triste, por eso, o tú cállate, ¿no? O tú qué opinas. Entonces, lo que nuestros hijos e hijas nos comuniquen o cómo se sienten es importante y ocupamos validarlo. A esa edad, ¿qué era importante para ti? Hay que recordarlo. Recomendación número 4. Mantener una comunicación asertiva. Hablábamos constantemente en esta plática sobre la no violencia. Entonces, aquí no vamos a pasar de una crianza autoritaria a una crianza permisiva. Podemos comunicar a nuestros hijos lo que hacen mal o corregirlos por medio del diálogo.
sin caer en ningún tipo de agresión contra ellos. Recomendación número 5, busca ayuda profesional. Es de sabios reconocer que no podemos con todo. Ni siquiera yo, que soy psicóloga, o sea, también tengo mi psicóloga y también he pedido ayuda, por ejemplo, para mis hijos. Hay que buscar ayuda profesional. Eso va a facilitar mucho más la relación con nuestros hijos, va a mejorarla y la crianza que tenemos también con ellas. Al final, todos queremos que nuestros hijos tengan infancias felices. Yeah, me encanta esta respuesta. Okay. Muchas gracias, Lorena, por tus aportaciones. Y a ti que estás poniendo mucha atención y anotando todo en tu cuaderno, tenlas muy presentes. Recuerda que puedes transformarlas en metas que poco a poco puedes ir logrando. Siempre los pequeños cambios nos pueden dar grandes resultados. Si te ha gustado el episodio del día de hoy, recuerda darle like y compartir. Tal vez a alguien a tu alrededor le vendría bien verlo. Suscríbete también a nuestro canal de YouTube Idea el Podcast para que te enteres cuando se estrene un nuevo capítulo. También nos puedes encontrar por medio de Facebook, Instagram y en WhatsApp en el número que aparece en pantalla o con el código QR. Recuerda que nos puedes enviar sugerencias de temas, alguna opinión que deseas externarnos. Nosotros de manera personal estaremos leyéndote y estaremos súper contentos de que nos escribas. Recuerda que este podcast es patrocinado completamente por Academia IDEA. Academia IDEA, donde los estudiantes toman clases de regularización y reforzamiento completamente en línea, con profesores 100% en vivo, sin salir de casa y por medio de cualquier dispositivo. Hemos llegado ahora sí al final de nuestro episodio. Agradecemos infinitamente, Lorena, por tu presencia aquí. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, me gustó mucho el compartir y me da gusto que abran ese tipo de espacios. Perfecto. Y sobre todo también muchísimas gracias a ti en casa que nos permitiste entrar a tu hogar una vez más con un capítulo nuevo. Esperamos que hayas disfrutado muchísimo esto tanto como lo hicimos nosotros. Nos vemos el próximo viernes con un capítulo nuevo en Idea el Podcast. Adiós. Juntos a crecer, cada episodio te hará entender. La educación es clave, el futuro es hoy, y con cada escucha el cambio se ve.